Alemania adopta una postura bastante firme hacia el dictador ruso Vladimir Putin. Y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, hoy prácticamente mandó a Putin al diablo y en el Bundestag declararon que Alemania debe obtener sus propias armas nucleares. El canciller de Alemania, Friedrich Merz, declaró que no planea conversaciones telefónicas con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Según él, contactos similares de líderes europeos en el pasado no llevaron a una desescalada de la situación en Ucrania. Además, Merz pidió de manera grosera a sus colegas europeos que dejen de tener cualquier tipo de contacto con el dictador ruso para finalmente mostrarle su verdadero lugar. Al mismo tiempo, en el Bundestag, el partido de Friedrich Merz empezó a hablar seriamente de que Alemania necesita su propio armamento nuclear y no solo el despliegue de armas estadounidenses en su territorio. En Berlín se está discutiendo la idea de crear un propio paraguas nuclear europeo para protegerse de los rusos. Me llamo Alexei Pechi. A continuación les contaré más detalles sobre todo esto. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Entonces el canciller de Alemania, Friedrich Merz, declaró hoy que por ahora no planea llamar al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Según él, esos contactos en el pasado no ayudaron a disminuir la tensión en torno a la guerra en Ucrania, sino que, al contrario, solo intensificaron los ataques salvajes de Rusia contra Ucrania. Merz declaró que es mejor no hablar en absoluto con Putin. Recordó la visita del primer ministro húngaro Viktor Orbán a Moscú en julio de 2024, así como la conversación telefónica de su predecesor Olaf Scholz con Putin. A continuación, una cita de Friedrich Merz. Durante la última visita del primer ministro húngaro a Moscú, Rusia respondió con un fuerte bombardeo a Kiev y a un hospital. Después de la última llamada telefónica con mi predecesor, siguieron bombardeos a un hospital infantil, así que si ese es el resultado de esas llamadas, yo me abstendría de hacerlas por mucho tiempo. Y aquí les recordaré un poco de historia. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, declaró en julio del año pasado que él y solo él es capaz de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y anunció el inicio de la implementación de una especie de misión de paz. Una misión de paz que lleva el nombre de Viktor Orbán. El 2 de julio de 1924 llegó a Kiev y ya el 5 de julio partió hacia Moscú. Y entonces en las redes sociales Orbán escribió, cito, la misión de paz continúa. Segunda parada, Moscú. Y les recuerdo, en ese momento todavía había un conflicto en la Unión Europea. Porque al inicio de las negociaciones, Putin declaró que Orbán llegó a Moscú, cito, no solo como nuestro antiguo socio, sino también como presidente del Consejo de la Unión Europea. Aunque el Consejo de la Unión Europea no envió a Orbán a ningún lado y él tampoco representaba la posición de la Unión Europea. Entonces Orbán calificó la reunión con Putin como especial, declarando que, cito, Hungría pronto será el único país en Europa que podrá dialogar tanto con Rusia como con Ucrania. Y después de eso, ya el 8 de julio, cuando Orbán regresó a casa entusiasmado, las fuerzas de ocupación rusas lanzaron un ataque con misiles contra Kiev. Y entonces, bajo el fuego enemigo, el hospital infantil Ahmadet fue atacado. Y Vityusha Orbán se desvaneció en el olvido con sus misiones pacificadoras. Seguramente ya ni siquiera recuerdan a un pacificador llamado Vityusha Orbán. Pero aquí hay un punto aún más importante. Justo en ese momento, cuando los rusos atacaban con misiles el hospital Ahmadet en Kiev, el primer ministro de la India, Narendra Modi, estaba en Moscú haciendo llamados a la paz. Además, el 15 de noviembre de 2024, el ex canciller de Alemania, Olaf Scholz, habló por primera vez en 2 años con el dictador Putin. Durante una conversación de casi 1 hora, Scholz le dijo entonces al dictador ruso que, cito, Alemania seguirá apoyando a Ucrania tanto tiempo como sea necesario. Y ya el 17 de noviembre, 2 días después, Rusia atacó la infraestructura energética civil de Ucrania. Por eso Friedrich Merz tiene absolutamente razón. No hay nada de qué hablar con los salvajes, no vale la pena hablar con los salvajes en absoluto, eso no tiene ningún sentido. Por supuesto, le preguntaron a Merz qué opinaba sobre el hecho de que Donald Trump sigue manteniendo un diálogo con Putin. Merz respondió así, cita, en Europa existe un gran consenso sobre la evaluación de esta guerra. Yo considero que el presidente Trump se está acercando a esa evaluación. El Senado de Estados Unidos está discutiendo activamente la posibilidad de imponer nuevas sanciones contra Rusia y la decisión final sobre ellas la tomará Trump.
Estoy haciendo todo lo posible para que la Unión Europea y Estados Unidos trabajen al unísono en la imposición de sanciones más estrictas. Y aquí me gustaría señalar la táctica del dictador ruso Putin. Siempre que alguien contacta con Putin, él ataca a Ucrania, mostrando que o el oponente cumple sus exigencias o él seguirá cometiendo actos terroristas una y otra vez. De esta manera muestra que todos los que contactan con Putin quedan involucrados en su juego. Voy a explicar mi idea. Donald Trump ha declarado repetidamente con mucha confianza que conoce bien a Putin, que seguramente llegará a un acuerdo con él y así sucesivamente. Pero Donald Trump no lo logra y Putin solo incrementa los ataques contra Ucrania. Porque desde que Donald Trump asumió el cargo de presidente de Estados Unidos, Putin solo ha incrementado los ataques precisamente contra las ciudades pacíficas de Ucrania. ¿Y qué empezó a hacer Donald Trump después de eso? Correcto, presionar a Ucrania. Porque en cuanto a reputación, Donald Trump pierde posiciones cuando no puede detener la guerra que prometió detener. En ese momento, Vladimir Putin hace que esta guerra sea tan horrible que la presión sobre Donald Trump aumenta. Pero como Donald Trump no puede cumplir sus promesas y su ego no le permite admitir que estaba equivocado, Trump empieza a buscar, según él, una salida fácil. Esta es la presión sobre la víctima de esta guerra. Pero por suerte para Ucrania, además de Donald Trump, la gran mayoría de los líderes occidentales tienen una postura adecuada y no permiten que Trump, como se dice, abandone a Ucrania. Pero en el contexto de la postura bastante firme de Olaf Merz, vale la pena destacar otra noticia. El líder de la facción Unión Demócrata Cristiana, Unión Social Cristiana en el Bundestag exigió que Alemania tenga acceso directo a armas nucleares en el contexto de la agresión rusa. El líder de la facción Unión Demócrata Cristiana, Unión Social Cristiana en el Bundestag, Jens Spahn, pidió reconsiderar seriamente la política de defensa de Alemania. Y el asunto es que este es precisamente el partido de Friedrich Merz. Y hoy Spahn declara lo siguiente, cito, «La agresión rusa es una amenaza completamente nueva, Europa debe volverse capaz de disuasión». Según Spahn, el simple despliegue de ojivas nucleares estadounidenses en territorio alemán ya no es suficiente. El jefe de la fracción Unión Demócrata Cristiana, Unión Social Cristiana, propone que Alemania, por ejemplo, obtenga acceso a las armas nucleares de Francia y el Reino Unido. La segunda opción es crear un propio escudo nuclear europeo. Cita, esto por supuesto costará mucho dinero, pero si quieres protección tienes que financiarla. Pero si todo esto te parece solo palabras, ese mismo Spahn también presentó un escenario más realista de disuasión nuclear contra Rusia en Europa. Y él no descarta que las armas nucleares deban moverse entre los países de Europa de manera aleatoria para que los enemigos nunca sepan quién tiene en ese momento el botón nuclear de Europa. Otra cita, el que no pueda garantizar la disuasión nuclear se convertirá en un peón en la política mundial. Si nos prometemos mutuamente en la Alianza del Atlántico Norte defendernos juntos, cada uno debe aportar la contribución necesaria. Y aquí solo quiero recordar brevemente que a principios de este año, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ofreció a Europa su armamento nuclear francés para crear ese llamado paraguas nuclear. Así que parece que el proceso ha comenzado. Aquí dejo puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal, pueden hacerlo económicamente con cualquier donación, a través de los enlaces y datos en la descripción de este video o mediante el código QR que aparece en sus pantallas. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos. Subtítulos creados por